Estimado equipo, bienvenidos a la unidad 3 de esta materia que es estrategia organizacional. En este punto vamos a estar refiriéndonos a lo que es el planeamiento estratégico, una vez analizado en el capítulo 2 cómo impacta el entorno y las fricciones, generando incertidumbre para poder realizar cualquier movimiento con vistas al futuro y de qué manera a través de la inteligencia reducimos ese estrés para promover lo que es la libertad de acción. La libertad de acción para generar planeamiento estratégico nos habla de, primero, entender o interpretar cuáles son las dimensiones que tiene un plan de estas características. La dimensión del planeamiento estratégico está comprendido por tres grandes componentes. Uno es el eslabón o dimensión política, en donde vamos a encontrar los estrategas, los estadistas, los empresarios, que se desenvuelven en el campo de la interacción humana, en el enfrentamiento de las voluntades. O sea, que tiene que tener una vocación de visionario y una interpretación de las cuestiones con un criterio generalista y enfocado a la resolución de grandes problemas. En el ámbito operacional, que es la segunda dimensión, vamos a encontrar a los gerentes, a los funcionarios, a los comandantes operacionales, en el caso de las Fuerzas Armadas, y une lo político o estratégico con lo técnico o táctico. En este ámbito florece la aplicación de la experiencia. Claro, es evidente que nosotros en este aspecto lo que tenemos que tener son gente abocada a la solución de problemas y a la gestión adecuada del personal que tienen a cargo. Y por último, vamos a encontrar la tercera dimensión del planeamiento estratégico, que es la estrategia táctica, en donde encontramos a los jefes, a los supervisores, a los analistas y a los operarios. Se pone en práctica el conocimiento técnico acá, o sea, la gente tiene que tener el conocimiento de las tareas que van a estar desarrollando, conocer muy bien las herramientas que van a estar empleando para poder resolver sus labores cotidianas. Se resuelven problemas normalmente acotados en tiempo y espacio, es decir, que estamos quizá en la elasticidad del tiempo más acotada que hace el planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque estamos desenvolviendo acciones o actividades para cumplir determinadas metas establecidas en la dimensión operacional. Volviendo a lo que es la dimensión, pero en este aspecto de cómo nosotros tenemos que ver un plan estratégico como una herramienta que resuelve multipropósitos. Bueno, miren, la metodología que nosotros vamos a estar aplicando, que se denomina de campos de fuerza armonizadas, tiene, como decíamos anteriormente, tres dimensiones. Una política, que la podemos ver en el gráfico, que se va a referir a la parte más general, más quizá abierta al diálogo, que invita a las personas porque es amigable en la forma de expresarse, y en donde se desarrolla la quimera que nos une. ¿Se acuerdan el cuestionario que habíamos planteado en el capítulo anterior? La declaración de voluntades, los valores de la comunidad que nos van a dar como resultado el código de conducta social. Ese sería como el entregable del ámbito político. En el ámbito operacional vamos a establecer los objetivos, las estrategias y los planes, que en el caso de planeamiento estratégicos agrupa de alguna manera o se define de alguna manera en planes que tienen que ver con la formación del factor humano para que puedan llevar a cabo esas estrategias y el plan de comunicación, que son básicamente las reuniones que se van a desarrollar en cada una de las dimensiones, o sea, en cada nivel de planeamiento estratégico, para tratar, dependiendo del nivel, los resultados obtenidos de determinadas gestiones conformes a estrategias y objetivos definidos. En el campo táctico, por otro lado, lo que vamos a tener son las actividades que van a estar regidas por el tiempo y la maniobra.
Una vez que nosotros realizamos nuestras actividades, vamos a estar generando resultados determinados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar desplegando acciones, recursos y el factor humano para obtener un resultado, pero también tenemos que recordar que la competencia va a estar haciendo lo propio. Entonces, entre esta mezcla de movimientos con el ánimo de satisfacer al mercado, nos va a traer un proceso que se denomina de gravitación, en donde obviamente vamos a obtener una porción de la torta. Vamos a aspirar a tenerla toda, pero seguramente una parte de esa torta o unas porciones las puede llegar a sacar nuestros competidores. Esos resultados los vamos a estar analizando y las desviaciones obtenidas entre lo que nosotros teníamos como expectativa y lo que realmente resultó de la acción, vamos a someterla a un análisis de esas desviaciones. ¿Para qué? Para tomar las acciones suficientes para lograr el 100% del objetivo y estrategias propuestas. Ahora, si nosotros nos quedamos ahí, tendríamos una visión un tanto miope, porque estaríamos muy encerrados en nuestros movimientos, para lo cual todo proceso de mejora dentro de la planificación estratégica también demanda que fuera lo que es esta estructura, podamos conocer cómo los clientes y proveedores internos se interrelacionan entre sí y de qué manera los requisitos que unos deben cubrir para que otros pongan o desarrollen estándares de servicio adecuados se cumplen. Para ello vamos a estar utilizando encuestas, que una de ellas tiene por objeto resolver aspectos que tienen que ver con la interrelación interna, como decía anteriormente, y otras características externas en donde permitiremos que nuestros clientes externos y nuestros proveedores, o sea, nuestras fuentes abastecedoras, evalúen los estándares de servicio que nosotros estamos brindando y qué requerimientos de proceso ellos necesitan conforme a los estándares que estamos nosotros brindando para dar un servicio eficiente en el caso de los abastecedores y ser satisfechos adecuadamente con un producto o un servicio adecuado por parte de los clientes. Lo notable de este modelo de planificación estratégica, ustedes verán que sobre los márgenes de la parte política y operacional, por ejemplo, vamos a encontrar una palabrita que dice plan. En la parte táctica, a la izquierda, vamos a encontrar una palabrita en inglés que dice do. Sobre la margen derecha, en el ámbito del análisis de las desviaciones, vamos a encontrar otra que se denomina check, y entre las desviaciones y las estrategias, justo en el centro del gráfico, vamos a encontrar la palabrita act en inglés, que quiere expresar ni más ni menos que planificar, hacer, chequear y actuar. Estas cuatro palabras son las dimensiones que propone Deming en los sistemas de gestión de calidad. Si nos fijamos, este plan estratégico, si nosotros lo manejamos de manera tal o lo gestionamos de manera tal de que cumpla la filosofía que persigue la planificación en este sentido, vamos a estar también cumpliendo de manera directa o indirecta, según se trate, con aspectos que hacen a los sistemas de gestión de la calidad. Bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con estrategia política en detalle. Y nos encontramos con que el primer paso que nosotros tenemos que definir a nivel político es la quimera. ¿Y la quimera qué es? Bueno, la quimera es la representación explícita de lo que la organización se plantea a largo plazo. Es como si nosotros estuviésemos desarrollando, describiendo un sueño de manera escrita. ¿Para qué? Para que luego, a través del consenso, lograr identificar a las personas con este sueño y empezar a trazar en función de ellos el camino para alcanzarlo. Es lo que distingue y a la vez asemeja a nuestra organización de otras. Es una concepción de carácter filosófico. Acá no estamos hablando de cuantía, ¿sí? No estamos hablando de criterios objetivos, ni de fechas de vencimiento, ni de responsables directos. Acá estamos planteando un concepto de connotación filosófica que tiene que ser tan bien diseñado
o expuesto que nos permita a nosotros poder plantear actividades cotidianas en el día a día, viendo siempre esa definición que nosotros hicimos como algo que está lejano, algo inalcanzable, por eso hablamos de quimera. En otros modelos también vamos a ver la palabra visión, pero nosotros podemos quimera porque tenemos que asumir que es algo que es imposible de alcanzar eso que definamos. ¿Por qué? Porque nos tiene que de alguna manera trascender a nosotros para que las nuevas generaciones puedan incorporarse y seguir ese camino trazado. Debe postularse entendiendo que existen dos maneras de hacer las cosas, bien o fácil. Esta metodología de planeamiento estratégico trabaja mucho sobre la dialéctica y en función de la experiencia fue descubriendo que hay dos maneras de hacer las cosas, no bien o mal, sino bien o fácil. Cuando nosotros las cosas las hacemos de manera fácil, terminamos haciéndolas con, o terminan manifestándose con un resultado magro. Entonces, nosotros podemos hacer las cosas bien y simple, en todo caso, pero no fácil. Debe ser un sueño compartido con la comunidad. Yo no puedo escribir algo de connotación filosófica y no comunicarlo al resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque este en definitiva es el nervio motor que va a hacer que la comunidad empiece a traccionar para lograr alcanzar ese sueño que ahora está manifiesto en la comunidad. Siempre tiene que excluir aspectos de cuestiones prácticas, ¿sí? Tiene que ser lo más amplio posible. Queremos constituirnos en la empresa número uno en soluciones concretas para nuestros clientes. Ese tipo de visión o quimera calza muy bien con lo que tiene que ver con empresas de servicios, por ejemplo. Pero obviamente esto no es una ciencia cierta, es algo que surge generalmente de la imaginación y es a través de la creatividad y la innovación que después lo vamos a poder de alguna manera describir. Este modelo no se administra con liderazgo, sino con administradores de voluntades. Ya hemos hablado en el capítulo anterior la necesidad de contar más que con líderes, con administradores de voluntades. El liderazgo en el plano estratégico corresponde básicamente a la alta gerencia. Después, a partir de ahí, cada uno de los distintos niveles, dirección, gerencia, jefaturas y supervisión, en una forma más estricta o más elástica, van a estar ejerciendo mando, o sea, la focalización del esfuerzo en conseguir las metas, manteniendo y preservando la dignidad de las personas. La quimera obviamente tiene que ser clara, tiene que ser creativa, tiene que ser retadora y tiene que ser también innovadora. Si en alguno de estos aspectos nosotros remoloneamos un poco a la hora de definirla, seguramente nos vamos a quedar cortos. Si nosotros nos quedamos cortos en nuestra quimera, corremos el riesgo o la definimos de manera muy asertiva, corremos el riesgo de, ante un cambio en el entorno, en las fricciones, consumir la quimera en forma inmediata y quedar desorientada la organización, o sea, desalineada. Ahora bien, también nos puede ocurrir otra cosa, que la hayamos definido con tal perfección que no nos permita maniobrar tampoco ante un cambio de tecnologías que afectan nuestro negocio. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a comienzos de 1900, vamos a encontrar dos empresas, una de ellas, por ejemplo, puede tener definida como visión ser el proveedor número uno de rodamientos, y la otra ser el proveedor número uno por excelencia en ruedas de madera para carros. Imagínense quién prosperó a lo largo del tiempo. Obviamente, en la medida que va incursionando, perdón, la industria automotriz en el terreno del desarrollo económico de los países, los carros van quedando rezagados, terminan siendo eliminados y evidentemente aquel productor de ruedas de madera para carros evidentemente quebró, mientras que el otro puede ser Goodyear, Michelin, etcétera, etcétera.
Y en nuestro modelo, ustedes lo van a estar viendo porque tienen un modelo desplegado en Excel, en donde los va orientando de qué manera se puede armar una quimera. Los va, si bien tiene que ser muy creativa, como decíamos anteriormente, es bueno a veces ponerle determinados lineamientos que a ustedes les permita de alguna manera contenerlos y poder desarrollar en forma más dinámica y veloz una quimera. Entonces, básicamente una quimera empieza con una frase que en el caso de esta metodología nosotros decimos que queremos constituirnos en. Después puedes seleccionar una de las opciones que van a encontrar en el Excel. Acá ustedes tienen el primer, el mejor, el referente, el ejemplo, el paradigma, el camino a seguir, el pionero. Supónganse que elegimos el mejor. Entonces queremos constituirnos en el mejor y a continuación, en ese recuadro celeste un poquito más oscuro, ustedes tienen que terminar la frase. Entonces queremos constituirnos en el mejor productor de soluciones plásticas. Ojo con esto, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo de soluciones plásticas a propósito, porque por el plástico puede tender el día de mañana a ser reemplazado por la alta contaminación o el alto impacto que produce en la ecología. Pero bueno, dejémosla por ahora ahí y después les voy a pedir en este modelo que armen una segunda frase. La segunda frase ustedes tienen distintas alternativas. ¿Por qué? Porque una visión puede expresar futurología, puede expresar y orientar a la gente para que sea audaz, puede ser motivadora, puede tener un propósito determinado, en cuyo caso la vida útil de esa organización en el tiempo va a estar también limitada, puede ser inspiradora o puede ser exclusiva. En función de lo que ustedes definan que quieren ser, o sea, cómo quieren orientar esa, esa quimera, ustedes seleccionan uno de esos aspectos y a continuación, si ustedes definen, por ejemplo, futurología, van a tener determinadas oraciones que cuadran con ese concepto o ese criterio. Entonces, tengan en cuenta que la quimera les va a traer o les va a proponer o los va a desafiar a que planteen conceptos de carácter futurológico, audaz, motivante, con un propósito, con inspiración o con competencias exclusivas. Generalmente, competencias exclusivas son para empresas muy específicas, más relacionadas con la alta tecnología, empresas espaciales, etcétera, etcétera. Entonces, en futurología ustedes pueden encontrarse con distintas oraciones o frases que le permiten armar esa parte de la quimera, ese segundo párrafo. Entonces, si se trata de futurología, podrán encontrar, buscaremos resolver, buscaremos mejorar, buscaremos vencer, buscaremos estar, buscaremos conducir, si es audacia, los que tienen definidos ahí, si es motivación, si es inspiración o si es exclusividad. Si ustedes seleccionaron futurología, ustedes van a decir, bueno, ok, vamos de vuelta para atrás. Buscaremos resolver los desafíos concretos que planteen nuestros clientes en asuntos de materiales plásticos, si era plástico. Pero ven que es un concepto amplio el que estoy diciendo, pero sí estoy poniendo determinados condimentos que sí me van orientando hacia dónde va la empresa, pero siempre con un carácter abierto, con una dialéctica que invite, ¿sí? Y que no sea de ninguna manera determinante. Por ejemplo, en este caso tenemos vamos a encontrar una quimera para un cliente determinado. Fíjese ellos cómo lo definieron. Queremos ser exploradores de oportunidades para desafiar los paradigmas existentes. Nuestro norte está fijado en la mejora continua de la comunidad que nos rodea. Fíjese que es amplio el concepto. Cuando nosotros lo vemos así, obviamente hay que empezar a trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja esto? ¿Cómo se lleva
este concepto tan amplio a algo un poco más cerrado, un poco más contenido. Es como si nosotros estuviésemos hablando de la quimera como si fuesen las ovejas, y obviamente estamos necesitando recontener esas ovejas para que no se esparzan en el valle. Bueno, para eso está el acuerdo de voluntades, que es el segundo eslabón de la estrategia política. O sea, ok, definí ampliamente lo que es la quimera, pero vamos a poner determinados condicionantes. ¿Y qué es un acuerdo de voluntades? Es la orientación principal de la organización, es la representación de los criterios, compromisos y fortalezas con los cuales una organización se inserta en el entorno, en un entorno determinado, en un mercado determinado o en un teatro determinado. Nos indica cómo vamos a construir el camino hacia la quimera. Ven que acá ya nos está dando una determinada orientación para poder construir ese camino y nos señala cómo vamos a orientar determinados atributos. Entonces, vamos a ver de qué se trata un poco más esto. Bueno, el acuerdo de voluntades, como ya estuvimos un poco husmeando, tiene que ver con la quimera, tiene que ver un poco con la historia, en este caso, si estamos frente a los fundadores, con la historia que nos puedan contar los fundadores de cómo empezó esa empresa, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo estuvo conformada la empresa. Generalmente las empresas empiezan como microemprendimientos en donde se reúne una persona con un perfil más de producción y otro más comercial, y ahí es donde empiezan con esas voluntades de dos a armar la empresa. También debe definir la capacidad distintiva que tiene la organización. De alguna manera, esto le permite pararse frente al mercado de una forma determinada que lo va a diferenciar o a veces asemejar a la competencia. Y obviamente, el acuerdo de voluntades se diseña teniendo en cuenta siempre el análisis del entorno y las fricciones. ¿Por qué? Porque puede llegar a condicionar. ¿Cómo está conformado un acuerdo de voluntades? Está conformado por distintos elementos. El primero de ellos es el propósito. El segundo es las características que tiene que reunir el equipo para nosotros poder orientarnos hacia esa quimera. La tercera es hacia dónde nosotros vamos a estar focalizados em, con el respeto que la comunidad va a brindar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestro equipo va a tener focalizado el respeto en la comunidad, o el respeto en los integrantes del equipo, o el respeto en el entorno y la ecología en donde se desarrolla. Por otro lado, es importante ya en el acuerdo de voluntades definir el grado de atención que vamos a tener hacia el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vamos a atender, como el término lo dice, si lo vamos a satisfacer, si lo vamos a sorprender este, mm, a nuestro cliente, y si lo vamos a mimar, eso lo tenemos que definir también. Y por último, que sería el último de los párrafos, vamos a considerar cada uno de estos puntos que estuvimos viendo como si fuesen párrafos independientes, que después los vamos a unir para conformar la definición del acuerdo de voluntades. Y por último, encontramos la forma que vamos a alcanzar cada uno de estos aspectos señalados. Vamos a ver entonces cómo se comporta esto. Vamos a ver el propósito. Bueno, el propósito nos va a decir, bueno, vamos, buscaremos, y así empezamos. Buscaremos alcanzar nuestras metas o alcanzar la quimera. Y ahora vamos a ver qué dice respecto a las cualidades del equipo. Entonces, fíjense, vamos a empezar de vuelta. Lo que ven en gris lo voy a obviar porque, o sí, lo vamos a decir. Vamos a decir lo que está en gris, vamos a definir lo que está en blanco y vamos a terminar la frase con lo que está en celeste. Ustedes en el Excel lo que van a tener es la posibilidad de desplegar lo que está en blanco y se van a encontrar con distintas alternativas. Pero vamos a armarlo sin tener. Entonces, buscaremos resolver los problemas de la comunidad focalizados en el bien común. Aseguraremos las metas con un equipo altamente calificado y entrenado. Nuestro respeto y compromiso estarán focalizados
en la legislación que regula las relaciones dentro de nuestra comunidad. Trabajaremos constantemente en sorprender a nuestros clientes y estos aspectos los lograremos gracias a un equipo altamente comprometido con los objetivos. ¿Ven cómo nosotros empezamos a definir de qué manera vamos a estar alcanzando la quimera? También con conceptos generales, porque acá no estamos planteando de qué manera lo vamos a estar haciendo, sino de con qué configuración vamos a estar atendiendo a la quimera. Y acá, bueno, tienen el despliegue, si ustedes iban a propósito, en la parte blanca que les decía que podían elegir uno, se encuentran con distintos aspectos. Obviamente, si ustedes no tienen acceso al Excel, o sea, no son eh, cursantes de la materia, no lo van a tener, pero bueno, pueden tener una idea de cómo pueden armar ustedes el acuerdo de voluntades. Y cómo se diseña el acuerdo de voluntades, acá le vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, se trata de una empresa que dice que para cumplir nuestra quimera, mantenemos actualizados, sabiendo discriminar entre moda y tendencia en management. Aseguraremos nuestra meta con un equipo políticamente correcto cuando nuestra dialéctica ponga en juego a nuestros principios y valores. Políticamente incorrecto. Cumpliremos nuestro compromiso teniendo como norte a nuestro código de conducta social. Trabajaremos constantemente en lograr sorprender a nuestros clientes mediante el desarrollo de soluciones concretas. Estos aspectos los lograremos gracias a, a que elegiremos siempre hacer las cosas bien en lugar de fácil. ¿Ven? Este es un ejemplo de un acuerdo de voluntades. Ahora bien, después tenemos que trabajar también ¿en qué? En definir cuáles son los motivadores que hacen que nuestra gente se levante todos los días a la mañana con ganas de venir a trabajar, sacando siempre el aspecto económico. Entonces nosotros podemos definir, hacer una encuesta, eligiendo algunos aspectos, fíjense, no todos estos que estoy definiendo acá, estos son ejemplos de lo que podemos elegir, y podemos hacerlas como si fuese una encuesta de 360 grados, o sea, demostrando haciendo un ranking de repente, supónganse que elegimos tres aspectos. Las ganas de aprender, que son los que tenemos acá a la izquierda, las oportunidades futuras y el destino compartido. Supónganse que esos tres conforman la encuesta. Entonces se lo damos a 5 personas y una vez que tabulamos salen rankeadas de igual manera como están presentadas. Entonces digo, bueno, la gente se moviliza a venir a la empresa y los motiva las ganas de aprender. A su vez, podemos hacer que esa misma gente evalúe cómo ven a sus jefes respecto de estos 3 puntos. Entonces, supónganse que teníamos 3 personas, salió primero en el ranking, las ganas de aprender, o sea, es la número 1, pero los jefes a las ganas de aprender, cuando luego tabulamos, nos dan 3 de calificación. O sea que está en las antípodas de lo que la gente lo moviliza. Y después la organización en su conjunto, o sea, cuando vemos otros departamentos, si también los evaluamos y supónganse que nos da 1, quiere decir que nuestro jefe, de alguna manera, tiene que recibir apoyo de la gerencia o alta gerencia, depende de donde se encuentre ubicado, el rango inmediato superior debe ayudarlo. ¿Para qué? Para que se pueda aproximar a ese uno deseado por el personal. Entonces, ¿qué vamos a establecer en esta encuesta? Obviamente, cuando yo tengo alta calificación, o sea, un alto interés de la gente por algún aspecto en la encuesta que tiene una alta desviación respecto de lo que los jefes buscan o la organización plantea, es evidente que tenemos que establecer objetivos. ¿Para qué? Para que la organización, si es la que está desfasada, o el jefe es el que está desviado, podamos establecer
puntos que sean de encuentro a través de objetivos concretos. Estos objetivos, que los vamos a ver después más abajo en la parte operacional, se los denomina objetivos primarios. Son los primeros que tenemos que encontrar, o primero, digamos, describirlos adecuadamente y establecer sus estrategias. Se llaman primarios porque son los que van en primer lugar de manera prioritaria. ¿Para qué? Para que también las personas que forman parte de nuestro equipo sepan lo relevante y lo importante que es su opinión y que ellos también vengan motivados a trabajar. Bueno, acá es una tabulación en donde estamos viendo precisamente lo que yo les mostré. Después tómense el tiempo de analizarla y van a ver cómo a veces, esto es concreto, no es una tabulación concreta, lo que el personal está marcando como prioritario para ellos, que es lo que está en verde, cómo cuadra el comportamiento de los jefes respecto a lo que ellos, los jefes, piensan que es prioritario en la mentalidad del empleado, y cómo el empleado ve a la organización respecto de los aspectos que decidieron evaluar. Obviamente, fíjense que nosotros donde nos encontramos más distanciados es acá, en donde nosotros tenemos planteado, perdón, vamos a la primera. La primera, esta es la más importante, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos planteado que queremos alcanzar los objetivos con prioridad uno y vemos que el jefe está desviado en ese aspecto en 3 puntos, ni más ni menos, que es bastante. Si nosotros nos fijamos en la primera, en la orientación eh, hacia los resultados, nosotros tenemos una importancia relativa y le damos 3 puntos, o sea, rankeada estaría casi por el medio, pero obviamente los jefes y la organización tienen otro tipo de perspectiva respecto a esto, para lo cual esas desviaciones son las que deben ser tratadas buscando lograr que las asimetrías entre lo que nos moviliza a la gente, lo que los jefes manifiestan por su conducta y lo que la organización piensa, tratar de buscar un punto de alineación. Bueno, para eso se establecen esos objetivos primarios. Una vez que se tabula, como siempre digo, lo mejor que podemos hacer es un gráfico en esta característica de tela de araña, en este caso, perdón, de tela de araña, en donde podemos ver en qué puntos nosotros nos encontramos respecto de lo que los jefes hacen desde nuestra perspectiva y lo que la organización practica también siempre de la perspectiva del empleado. En aquellos puntos donde hay mayor dispersión es donde nosotros tenemos que establecer acciones concretas para acercar esas posiciones, ¿no? Y el análisis de las desviaciones, cuando nosotros estamos hablando de qué nos une, también forma parte disruptiva de lo que nosotros planteamos muchas veces como un acuerdo de voluntades y lo que realmente estamos llevando a la práctica cuando estamos evaluando qué nos une. Entonces, quizás decimos que queremos alcanzar nuestras metas con un equipo altamente motivado y después nos damos cuenta que cuando hacemos una encuesta tenemos determinadas asimetrías respecto a lo que es motivación. Es obvio que si no generamos objetivos primarios, vamos a tener problemas de alineación estratégica el día de mañana. Vamos a ver un poquito de el tercer punto importante de la dimensión de estrategia política, que es la conformación de los valores. Por empezar, tenemos que decir que gran parte de las organizaciones, cuando escriben los valores, enuncian los de la alta gerencia y los socios, fundadores e inversionistas. Y en realidad deberían ser los objetivos del personal o de los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque es bueno definir qué es aquello que nos identifica muy fuerte y que queremos que los demás aprecien de mí. Es decir, el valor, piensen que es aquello que no me pueden quitar y que es como quiero yo que me vean los demás. Así que imagínense el peso que tiene en nuestra conducta y también en nuestra motivación. Para lo cual, si nosotros podemos tomar los valores de toda la comunidad, que van a ver que muchos de ellos se repiten,
pero sí es muy importante que cada uno después pueda definirlos, o sea, que tengamos la misma cantidad de definiciones por cantidad de empleados. Es decir, que si 5 personas tienen el valor de la felicidad o del amor o de la ética, haya 5 definiciones distintas. El valor es uno, ¿sí? Porque todos piensan que la felicidad, supónganse, en este caso esos 5 empleados piensan que la felicidad es su valor, entonces el valor es uno. Pero cuando uno le dice que lo definan, y acá tiene que decir, defínanlos con sus palabras, no con lo que dice el diccionario, es el cómo sienten ellos ese valor. Después le vamos a poner lo que se denominan las contramedias, que son las acciones que puede llegar a realizar alguna gente de la comunidad que violenta drásticamente mi valor, por ende me desmotiva. Los valores deben ser establecidos de manera tal de que si la persona viene contenta a trabajar, se vaya igual de contenta, y si viene mal a lo largo de la jornada laboral, pueda corregir esa actitud por el apoyo que le brindan sus compañeros. Entonces, ¿qué son los valores? Son aquello a lo que no se puede renunciar jamás, porque nos identifica, son aquellos que no nos pueden quitar, se constituyen en el cómo queremos que los demás nos vean, se desarrollan a nivel emocional, por eso son importantes y por eso también merece que sean atendidos adecuadamente, definidos adecuadamente y establecidas las contramedidas. O sea, si yo soy una persona ética, la corrupción es una contramedida, es un antivalor. Entonces, si yo soy ético y viene una persona y me quiere adornar, es evidente que me voy a sentir mal. Entonces, esas conductas que son antivalor tienen que ser de alguna manera corregidas o reprimidas. Ayudan a definir lo que está bien y lo que está mal, y son las llaves para tornarse, perdón, altamente comprometidos, más que nada en este aspecto con la comunidad. Tenemos 3 tipos de valores: los valores de gestión, los valores éticos y los valores sensitivos. Los de gestión también se los denomina patrimoniales. Y acá les puse una serie de valores, ¿sí? No son todos, pero eso es un número importante, de valores agrupados por cada una de estas características. Si son éticos, tenemos la confiabilidad, la convicción, etcétera, etcétera. Si son sensitivos, tenemos la aceptación, la adoración, el afecto. Y si son de gestión, tenemos la abundancia, la accesibilidad, la actividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede gestionar a través de los valores? No cabe duda que conociendo cuáles son los valores de la comunidad, dejando que la comunidad lo defina con sus palabras y que tengamos tantas definiciones como la comunidad crea que son necesarios, y determinando también cuáles son las contramedidas, o sea, aquellas acciones que violentan los valores de la comunidad. De esa forma nosotros podemos administrar de 2 maneras, y acá tengan en cuenta que no solo el área de recursos humanos, sino también los gerentes pueden gestionar estos valores, pueden administrar la gestión diaria contemplando los valores de manera directa, o sea, siendo un guardián de los valores definidos, o administrando, tratando de evitar que las contramedidas se manifiesten. Y si se manifiestan, neutralizarlas de inmediato para que la comunidad no se vea alterada en su orden. Acá, por ejemplo, les traje un ejemplo de una empresa que definió, sus componentes definieron los valores, es una pyme, determinaron, perdón, cuáles eran sus valores, los definieron y las contramedidas. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que es PG, supónganse, qué sé yo, Pablo González, que definió que su valor es la honestidad. eh, ese valor lo conceptualizó según sus palabras y dijo ser sincero con uno mismo y con los demás, y definió él mismo como contramedia la deshonestidad, la mentira, el ocultamiento y el engaño. Tenemos otro que fue por la parte del honor, se identifica con el honor, que lo toma como, en su definición, como servicio, disciplina y compasión.
y la contramedida es la deshonra. Después tenemos otra persona que se identifica con la responsabilidad y es hacerse cargo de las actividades, cumpliendo los requisitos con altos estándares de calidad en tiempo y forma. Y la contramedida es la responsabilidad y la falta de compromiso. Y por último, otro definió la creatividad o seleccionó la creatividad como el valor que lo identifica y la definió como encontrar soluciones planteadas con un punto de vista original y la contramedida es no escuchar las ideas. Ojo con esto. Por ejemplo, ese es un valor que merece demasiada atención porque estamos viendo acá una persona creativa y los creativos generalmente son muy sensibles. Esto lo dejo para la reflexión. Dice que el éxito verdadero no proviene de proclamar nuestros valores, sino de ponerlos en práctica todos los días. Si nosotros si decimos somos una persona ética y después no nos comportamos de la misma manera, bueno, obviamente tenemos un problema. Yo estoy forzando a la comunidad que respete un valor que yo mismo no estoy dispuesto a respetar. O sea que tiene que ser definido porque esto pasa mucho. Supóngase que yo estoy reprimido o mi conducta a veces no es la adecuada. Entonces yo voy a decir, a ver, ¿por dónde me ataca la comunidad? Y me ataca porque yo soy deshonesto. Entonces yo lo que voy a decir es que yo soy honesto. Así la gente, si yo le pongo que la deshonestidad es la contramedida, la gente la estoy restringiendo para que me ataque. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy honesto y la deshonestidad es la forma en que los demás pueden vulnerarme, yo lo que hago es, al estar mintiendo, puedo hacer que los demás caigan en el error de, por querer corregirme, ser deshonesta. Entonces, ojo con esto, siempre los valores hay que explicar muy bien a la gente de qué se tratan, por qué estamos entendiendo y los estamos invitando a que los expongan. Estos valores, si ellos no se sienten identificados y los exponen de alguna manera como una barrera de protección, hay que decirles que juegan en contra de ellos también, ¿no? Y una vez que pudimos definir adecuadamente la quimera, armamos muy bien el acuerdo de voluntades, determinamos qué nos une, extractamos de aquel déficit que tenemos en qué nos une, lo detectamos y pudimos determinar objetivos primarios con sus estrategias y los guardamos para después ir a la parte operacional y trabajamos en comunidad los valores, estamos en condiciones de empezar a armar la Constitución Nacional, como digo yo, de la organización. Y no está mal decir la Constitución Nacional de la organización. ¿Por qué? Por una organización que analiza el entorno y las fricciones con el fin de toda esa incertidumbre que viene en datos a través de la inteligencia, reducirla y transformarla en libertad de acción, es soberana en sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está poniendo un norte y alineando toda su estructura, los recursos, las estrategias, los objetivos, para ir en un fin determinado en donde se va a estar embarcando esa comunidad. Esa comunidad va a recibir el impacto del entorno, sí, pero lo vamos a analizar como algo que está fuera, como tal, ¿sí? Como entorno, como fuera de la organización. Entonces, como somos soberanos, es importante para generar una cultura diagramar, ya que desde el aspecto político está interviniendo también los empleados, que estarían en la parte táctica desarrollándose, es importante que al tener en cuenta e invitar a toda la comunidad a participar de todo el diseño del plan estratégico, armar el código de conducta social. ¿Por qué? Porque este código, cuando la gente se identifica, porque se le hace participar en un ambiente que no está acostumbrado, se va también a manifestar los primeros síntomas de una muy buena cultura. Y la buena cultura, si la refundimos en la Constitución Nacional, o sea, en el Código de Conducta Social, con lo que esperamos de la gente, ¿sí? Nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque va a ser una cultura con libertad de acción, porque va a tener un plan estratégico, y a su vez disciplina. Entonces vamos a ver qué pasa con el Código de Conducta Social. El Código de Conducta Social tiene que tener
por lo menos, estas cuatro partes. Primero, el alcance, que es a quién está dirigido, generalmente a la comunidad. En algunos casos también podemos ser un poco más desafiante y trasladar ese código de conducta a nuestros clientes y proveedores, o sea, a nuestra comunidad y a las partes que están interesadas en nuestra comunidad. La segunda parte son los objetivos, o sea, qué está regulando ese código de conducta social. Los principios, o sea, la alineación con la quimera, el acuerdo de voluntades y los valores. Y la conducta que nosotros esperamos de los trabajadores hacia sus compañeros y el trabajo que desarrollan, y de los trabajadores hacia la comunidad. Estos son sí o sí capítulos, si se quiere, que debe contar el Código de Conducta Social. Los más modernos y en los que más, digamos, hemos trabajado a lo largo del tiempo, eh, tienen tres grandes áreas. Una es la relación que debe tener la gente con el trabajo, o sea, cómo se tiene que comportar de cara al trabajo, la relación que tiene que tener la gente con la sociedad y el comportamiento ético que esperamos de los empleados que se desarrollan dentro de nuestra empresa. Entonces, cuando se trata de relación con el trabajo, tenemos que buscar la forma de establecer determinados requisitos en cuanto al ejercicio del cargo o función que se desempeña, el trato con los demás compañeros de trabajo, cómo tenemos que pararnos frente a la discriminación, tenemos que ser lo más abiertos posibles a escuchar y a ver cómo la gente experimenta distintas costumbres, creencias, etcétera, etcétera. Cómo nosotros vamos a trabajar para evitar las intimidaciones, de qué manera nosotros nos vamos a manifestar hacia las críticas, o sea, las críticas que podamos llegar a emitir sobre el desenvolvimiento o la idea de algún compañero siempre tiene que ser constructiva. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de las personas que se desarrollan dentro de la comunidad? O sea, ¿de qué manera voy a evaluar el desempeño de mis colaboradores? El tipo de compromiso que esperamos que tenga la gente, no solo con sus compañeros, sino también con la comunidad en donde nosotros nos desarrollamos. Información personal y funcional, cómo la vamos a estar trabajando, si la empresa les da todas las herramientas, el teléfono, la notebook, una tablet, lo que sea, la información que tiene que estar en esas herramientas son propiedad de la empresa en realidad. Entonces yo no puedo usar esas herramientas para difundir pornografías, eh, películas de características soeces para el resto de la comunidad o una parte de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, la información tiene que ser trabajada de manera tal de que mantengamos la confidencialidad de la misma, porque son datos de la empresa, y evitar usarlas para otras cuestiones que no tengan que ver con el fin para el cual se nos brindó. Después, los derechos a las aclaraciones, esto es importante, si nosotros estamos de alguna manera reprimiendo alguna acción de la gente o corrigiéndola porque no nos pareció de alguna manera adecuada, dar y generar ese espacio para que haya aclaraciones. ¿Por qué? Porque es evidente que nosotros como seres humanos, por más que seamos funcionarios, no vamos a dejar de cometer errores por ello. Entonces es bueno generar ese ambiente para que la gente aclare cuando algo no creen que no fue dado de manera justa. Después, cómo tenemos que preservar ese ambiente de trabajo en armonía, que podamos dialogar y no confrontar, tratar de buscar siempre la mejora continua a través de la exploración de los errores y de la manifestación de los errores, etcétera, etcétera. Después, obviamente, los medios internos de comunicación que tienen que ver con la información personal y funcional, también de qué manera nosotros lo vamos a estar manejando, la cuestión de lo que es la protección de datos, la información confidencial, etcétera, etcétera. La propiedad intelectual. Después, en el otro capítulo, podemos referirnos a la relación con la sociedad. Ahí tenemos que hablar sobre cómo nosotros debemos tratar
como parte de nuestra empresa eh, ante la comunidad. El trato que tenemos que tener hacia nuestros clientes y proveedores, el trato con la competencia cuando tenemos contacto con ella, la información a clientes y proveedores y a la competencia cuando nos es requerida, los conflictos de intereses, sobre todo acá, muchas veces vamos a encontrar, y esto pasa más que nada en las pymes, esposos, o sea, trabajando en una misma empresa y encima vinculados en el mismo procedimiento. Entonces, tenemos que evitar este tipo de roces o de conexión o de interrelación entre cónyuges, entre parientes. ¿Por qué? Porque obviamente hay conflicto de intereses en ese punto. Evitar las ventajas personales cuando nosotros estamos representando a la empresa, cómo nos tenemos que manejar en relación con la prensa, es decir, puede pasar que alguien nos quiera entrevistar y nosotros generalmente, dependiendo de la posición donde estamos, no tenemos el conocimiento suficiente como para poder evacuar esas dudas y podemos cometer errores de exposición no deseada de la organización de la comunidad. Después la relación con los sindicatos, generalmente esto tiene que ser manejado por alguien de relaciones institucionales dentro de la empresa, de recursos humanos o de legales, dependiendo del formato y la dimensión. Y el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Y sobre todo las contagiosas dentro de la empresa, o sea, no estigmatizar a las personas, buscar las herramientas, buscar y entrenar a la gente en la dialéctica adecuada para referirse a una persona que tiene capaz una enfermedad contagiosa, incluirlo siempre, porque es la mejor manera también de que se cure esa persona, y sabiendo y manteniendo informado de qué manera tiene que ser tratado un individuo que tiene una determinada dolencia de características contagiosas, ¿sí? El caso más resonante que vivimos hace poco fue el producido por el COVID, ¿sí? Si nosotros vemos una persona que tiene COVID y tiene los síntomas, no dejarlo de lado, sino, bueno, nosotros usar eh, barbijo, el alcohol, los elementos que también había de aislamiento de los puestos de trabajo, eso ayudaba mucho a que se pudiese seguir con determinadas tareas que eran obligatorias. Esto es muy importante porque a veces decimos ser inclusivos, pero cuando se manifiestan problemas de estas características nos olvidamos de todo. Y después hay un capítulo que se incorpora que tiene que ver con el comportamiento ético, cómo nosotros tenemos que hacer para, si tenemos una duda, no llevarla a la práctica, si sabemos que puede estar mal lo que estamos haciendo, o sea, siempre para eso está el superior inmediato dentro de la organización, o a veces un compañero con el know-how suficiente para ayudarnos. Siempre tenemos que cumplir las leyes, la relación que tenemos que tener sobre todo con los funcionarios públicos y los proveedores, ¿sí? O sea, no recibir regalos ni hacer regalos a estos dos tipos de contacto que hay generalmente con las empresas, el cumplimiento de la ley de libre competencia, ¿sí? No ir a una reunión, si soy un comercial, reunirme con otros comerciales para tratar de evitar que un nuevo competidor entre al mercado, ¿sí? Poniéndole alguna barrera de entrada, evitando que VAS pueda ir a desarrollar relaciones comerciales con distribuidores, etcétera, etcétera. Eso es evitar prácticas corruptas. Denunciar siempre cuando hay una irregularidad. Capaz me invitan a una reunión de la Cámara de Comerciantes de, no sé, de Bernal, y en esa reunión se trata, entre otros temas, de evitar que una empresa del exterior se venga a instalar a la Argentina. Entonces, tratar de hacerle vacío o buscar trabas o buscar en el gobierno algún tipo de regulación que eviten que ellos desembarquen. En estos casos yo me tengo que retirar de la reunión, ¿sí? Porque obviamente estoy ante un comportamiento no ético y denunciar lo que pasó ante mi superior inmediato. Y después, obviamente, el cumplimiento del Código de Conducta Comercial, ¿no? Eso sí o sí lo tenemos que plasmar. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para identificar a las personas con el Código de Conducta Comercial? Bueno, no es ni más ni menos
que seguir los pasos que hay que dar en todo entrenamiento. Es decir, esto nos va a servir para todos los entrenamientos que vemos adentro de una empresa. Un entrenamiento para que pueda servir como evidencia de que realmente no solo se dio, sino que la persona lo interpretó adecuadamente, es siguiendo estos pasos. Primero, tengo que presentar o sea, armar la presentación, el medio que yo voy a usar para comunicar el código de conducta social, que puede ser una presentación en PowerPoint, una película, un video, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Valido eso con recursos humanos o alguien de la comunidad que pueda ayudarme con esto. Pueden ser los responsables de las distintas áreas. eh, puedo revisarlo con ellos antes de implementarlo, teniendo en cuenta que ellos también van a tener que ser formados en esta materia. Después lo que hacemos es, una vez que preparamos el material que nosotros vamos a estar exponiendo, armamos toda la logística, o sea, vamos a darlo en un salón, que la luz sea adecuada, que la temperatura sea adecuada, que haya café, que no nos falten los vasos, la cucharita, etcétera, etcétera. Si usamos medios para poder hablar, porque el espacio es grande, bueno, los medios de comunicación, parlante, micrófono, etcétera, etcétera. Después lo que tengo que hacer es cursar las invitaciones, estableciendo la fecha y la hora en que se va a dar y el lugar donde vamos a estar desarrollando la charla, si esto es virtual o presencial. Vamos a preparar lo que se denomina registro de asistencia, o sea, las personas que concurran a la charla tienen que registrarse para que evidencia que la persona vino, exponemos el material, una vez que terminamos de exponer, tomamos unos minutos para evaluarlos, o sea, le hacemos una evaluación a las personas para ver si entendieron los contenidos vertidos en la charla, y después les voy a entregar una encuesta para ver si ellos nos vieron como buenos expositores en la materia de código de conducta social. Entonces, miren ustedes la cantidad de evidencias que ustedes están teniendo una vez que, terminada la encuesta, le entregaron un ejemplar del código de conducta social y le hicieron firmar no solo la recepción, sino también el compromiso a cumplir. Si siguieron todos estos pasos, miren todas las evidencias que tienen. Primero el material, que lo tienen que archivar, ¿no? Que ustedes van a estar exponiendo. Después tienen registro de asistencia, la persona fue. Después la persona le tomó un examen y lo aprobó. La persona fue y la persona aprobó el examen. Después me evaluó bien como expositor. Entendió, no más allá de que hizo el examen, estuvo bien la charla porque el disertante fue muy bueno y obviamente le doy para evaluar también la logística, el espacio, etcétera, etcétera. Si todo eso estuvo bien y encima tiene una copia del código en su mano o en su poder, y yo tengo el registro de que recibió ese código y que se va a comprometer a cumplirlo, ¿qué otra evidencia ustedes necesitan si esa persona no tiene un comportamiento adecuado dentro de la organización? Muchas veces, cuando nosotros decimos la industria los juicios laborales son una industria, sí, no cabe ninguna duda que lo son, pero también nosotros muchas veces contribuimos a perder, ¿sí? En esa industria. ¿Y por qué? Pues muchas veces no tenemos las evidencias suficientes como por lo menos hacer que la balanza se incline un poquito a favor de nuestro lado, por más que bien sabemos que tenemos siempre alta probabilidad de perder. Pero a veces es mejor perder poco que perder mucho, ¿sí? Aunque me ha pasado que también uno gana. Hasta acá la presentación sobre esta unidad. Les voy a agradecer, como siempre, el hecho de que me hayan acompañado y obviamente cualquier duda que tengan sobre el particular, sobre este o los capítulos que fuimos dando hasta acá, no duden en hacérmelo saber, tanto en el foro como en los canales de comunicación que tiene la Facultad de la Armada. Les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que dispensaron a la presente exposición. Nos vemos en la próxima.